Entonces el hombre de Plant City dijo lo que ningún preso de Florida había pedido antes. Quiere morir en la silla eléctrica. Wayne Doughty. En pocas palabras, al final del día, yo soy el que mata al individuo, no tú, ni nadie más. Así que es mi vida, es mi crimen, es mi medio de ejecución. Justo antes de la ejecución, los condenados a muerte tienen el privilegio de pedir una última comida. Durante sus últimas semanas en el corredor de la muerte, el recluso se le daría una última solicitud de comida que tengo aquí. Pero en algunos estados, las últimas comidas son cosa del pasado. Pero, ¿qué ocurre cuando los reclusos condenados no tienen apetito y se niegan a pedir nada? Pues bien, a menudo sustituyen sus últimas comidas por peticiones que suelen ser muy extrañas. He aquí las peticiones de último deseo más extrañas de los condenados a muerte. Ronnie Lee Gardner. El asesino convicto Ronnie Lee Gardner fue asesinado por un pelotón de fusilamiento. Fue dentro de esta cámara de ejecución, en una prisión de Utah, donde el asesino convicto Ronnie Lee Gardner se enfrentó al pelotón de fusilamiento. La problemática educación de Gardner y su historial de violencia prepararon el terreno para una vida llena de oscuridad. Desde un brutal robo que se cobró la vida de un inocente hasta un desesperado intento de fuga que acabó con el asesinato de un abogado, los crímenes de Gardner eran imperdonables. Su destino quedó sellado cuando fue condenado a cadena perpetua por un cargo de asesinato y a muerte por el otro. Pero fue el método de ejecución el que acapararía los titulares. Muerte por fusilamiento, una práctica que no se daba en Estados Unidos desde hacía 14 años. En los rincones sombríos de la vida de Ronnie Lee Gardner, la oscuridad se cernió desde el principio. Nacido en un mundo de caos y violencia, su problemática educación sentaría las bases de una vida llena de crimen y desesperación. La infancia de Gardner estuvo marcada por la inestabilidad y la brutalidad. Creció en un hogar desestructurado y fue testigo directo del poder destructivo de la adicción y del ciclo de violencia que asolaba a su familia. Su padre, un famoso delincuente, estuvo ausente durante gran parte de los primeros años de Gardner, lo que le dejó sin un modelo masculino estable que le guiara. Cuando Gardner se adentró en el traicionero camino de la adolescencia, encontró consuelo en las calles, donde buscó refugio de la agitación de su vida familiar. Fue allí donde probó por primera vez el embriagador encanto de la actividad delictiva, un mundo que prometía poder y control frente a su propia impotencia. Con el paso de los años, Gardner se fue involucrando cada vez más en el submundo criminal. Se vio envuelto en una red de robos, violencia y abuso de drogas, y sus acciones dejaron un rastro de devastación a su paso. Las calles se convirtieron en su patio de recreo y se deleitó con el caos y la adrenalina que le proporcionaba una vida de delincuencia. Pero no fue solo el atractivo de las calles lo que marcó el camino de Gardner. Las cicatrices de su problemática educación eran profundas y alimentaban una rabia y una desesperación que acabarían por consumirle. La violencia que presenció de niño se arraigó en su psique, una retorcida manifestación del dolor y el trauma que había sufrido. A medida que las actividades delictivas de Gardner aumentaban, también lo hacía la gravedad de sus delitos. En octubre de 1984, cometió un acto atroz que mancharía su nombre para siempre. Durante un robo que salió mal, acabó con la vida de un hombre inocente, extinguiendo cualquier atisbo de esperanza de redención. Fue un momento que le perseguiría el resto de sus días. Pero fueron los acontecimientos que se produjeron unos meses más tarde los que sellarían el destino de Gardner. En abril de 1985, se encontró en un juzgado, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Decidido a escapar de las garras de la justicia, urdió un plan desesperado. Gardner intentó escapar de la custodia con un revólver introducido de contrabando en el Metropolitan Hall of Justice de Salt Lake City. Se cree que el revólver le fue pasado a Gardner mientras le escoltaban al interior del tribunal desde el aparcamiento subterráneo. Durante su huida, disparó y mató a Michael Burdell, un abogado que estaba en el lugar correcto, pero en el momento equivocado. Su juicio fue un espectáculo, un choque entre la búsqueda de justicia de la acusación y la petición de comprensión de la defensa. Las pruebas presentadas pintaron un panorama desolador de las acciones de Gardner, sin dejar lugar a dudas. Los testigos declararon la brutalidad de sus crímenes, relatando el terror que habían experimentado a sus manos. Pero el juez, ante el peso de los crímenes y las exigencias de la justicia, dictó una sentencia que alteraría para siempre el destino de Gardner. Fue condenado a cadena perpetua por el primer cargo de asesinato, un castigo que le habría mantenido alejado de la sociedad el resto de sus días. Y por el segundo cargo, el juez le impuso la pena máxima, la muerte. El equipo legal de Gardner, sin inmutarse por el veredicto, lanzó una serie de apelaciones en un intento desesperado por salvar su vida. Argumentaron que su problemática educación y su historial de violencia deberían haberse tenido más en cuenta durante la fase de sentencia.
Alegaron que la pena de muerte era un castigo desproporcionado, dadas las circunstancias de su vida. El proceso de apelación fue largo y arduo, y se prolongó durante casi 25 años, pero a pesar de sus esfuerzos, los recursos no prosperaron. La solicitud de Garner de conmutación de su pena fue denegada, y su caso llegó al más alto tribunal del país, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera el más alto tribunal pudo ser convencido, y el destino de Garner quedó sellado. Su última petición fue una de las más extrañas, ya que no solo pidió comida, sino también la posibilidad de ver varias películas. El 15 de junio de 2010, Garner ingirió una última comida a base de filete, cola de langosta, tarta de manzana, helado de vainilla y 7-Up, antes de iniciar un ayuno de 48 horas, mientras veía la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos y leía Justicia Divina. ¿Era El Señor de los Anillos su película favorita? Quizá nunca lo sepamos. Jonathan Nobles. Ejecutado en Texas en 1998, la historia de Nobles es un apasionante relato de transformación y redención. Desde su problemática educación hasta su delito inducido por las drogas, y finalmente su redención entre los muros de la prisión, la historia de Jonathan Nobles es compleja e introspectiva. Jonathan Wayne. Nobles, un hombre cuya vida se convertiría en una inquietante historia de tragedia y transformación, nació en un mundo problemático. Criado en un hogar de acogida, sufrió una infancia marcada por la inestabilidad y los abusos. Las cicatrices de sus primeros años marcaron su trayectoria y le llevaron por un camino oscuro y destructivo. Desde muy joven, Nobles encontró consuelo en las drogas. A la tierna edad de 8 años, se hizo adicto, buscando refugio en sustancias que le ofrecían un alivio temporal del dolor y la confusión que asolaban su vida. A medida que crecía, su adicción se intensificó, convirtiéndose en una compañía constante que alimentó su caída en la delincuencia. Cuando llegó a la veintena, Jonathan Nobles ya había acumulado una larga lista de antecedentes penales, y los roces con la ley se habían convertido en algo habitual. Su adicción le había pasado factura, dejándole atrapado en un ciclo de desesperación y autodestrucción. En esa época se encontraba en libertad condicional por un delito de robo, un mero atisbo del mundo delictivo que acabaría consumiéndolo. Aquella fatídica noche del 13 de septiembre de 1986, Nobles se encontró vagando por las calles de Austin, con un cóctel de drogas corriendo por sus venas. Speed, cocaína, marihuana y alcohol alimentaban sus sentidos, distorsionando su percepción de la realidad. En este estado alterado, era una bomba de relojería, un peligro para sí mismo y para los desafortunados que se cruzaban en su camino. Fue de madrugada cuando las vidas de Ron Ross, Mitzi Johnson Nally y Kelly Farquhar quedaron destrozadas para siempre. Ron Ross, sobresaltado por los gritos desgarradores, entró corriendo en el dormitorio de su novia, Mitzi, solo para encontrarse con una escena de horror inimaginable. Jonathan Nobles, consumido por una furia frenética, estaba apuñalando sin piedad tanto a Mitzi como a su compañera de piso, Kelly. En un intento desesperado por proteger a sus seres queridos, Ross se enzarzó en una angustiosa lucha con el agresor que le causó 19 puñaladas, incluida la pérdida de un ojo. En medio del caos, Nobles también resultó herido en el violento enfrentamiento. Ensangrentado y movido por el instinto, huyó del lugar, dejando tras de sí un rastro de pruebas de color carmesí. Trágicamente, tanto Mitzi Nally como Kelly Farquhar sucumbieron a sus heridas, sus vidas truncadas por la brutalidad sin sentido que se les infligió. Tras el atroz crimen, Nobles buscó refugio en compañía de su amiga Marley O'Brien. Al llegar a su casa, lo encontró en el cuarto de baño, con un profundo corte en el brazo y envuelto apresuradamente en una toalla empapada en sangre. El propio cuarto de baño era un escalofriante testimonio de la violencia que se había desatado, con sus superficies empapadas de las pruebas de los atroces actos de Nobles. Con un sentimiento de urgencia, se cambió de ropa, limpiando meticulosamente la habitación empapada de sangre. Cada rastro de sus monstruosos actos fue cuidadosamente recogido y ocultado en una bolsa de basura, que O'Brien, sin saberlo, colocó en el maletero de su coche. O'Brien, ignorante de los horrores que habían ocurrido, condujo a Nobles a casa de un amigo, donde buscó refugio e intentó ocultar su identidad. Afeitándose la barba y haciendo que le curaran el brazo herido, Nobles creó una fachada de normalidad, ocultando la oscuridad que le acechaba. Era una red de mentiras que pronto se desharía cuando la noticia de los asesinatos se extendió y la verdad empezó a salir a la luz. Los amigos de Nobles, agobiados por el peso de sus conocimientos, acabaron siendo contactados por las autoridades. Sus entrevistas proporcionaron las últimas piezas del rompecabezas y condujeron a la detención de Nobles.
Las huellas dactilares y el pelo encontrados en la escena del crimen no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Pero lo que conmocionó tanto a los investigadores como a la opinión pública fue la disposición de Nobles a confesar abiertamente y sin vacilar. Las pruebas eran irrefutables, pero su admisión de culpabilidad provocó escalofríos a quienes escucharon sus escalofriantes palabras. En 1987, Jonathan Wayne Nobles fue juzgado por los asesinatos de Mitzi Nally y Kelly Farquhar. La sala del tribunal se convirtió en escenario de los desgarradores detalles de sus crímenes, mientras la acusación presentaba un caso que no dejaba lugar a dudas. El jurado, ante las abrumadoras pruebas y la confesión del propio Nobles, lo declaró culpable. La sentencia fue la pena de muerte. Pero fue entre los muros de la prisión donde la historia de Jonathan Nobles dio un giro inesperado. Al principio, su presencia entre rejas estuvo marcada por la violencia y la agitación. Se enfrentó a guardias y compañeros, y su ira y rabia parecían incontrolables. Sin embargo, en medio del caos, surgió un rayo de esperanza. Nobles, impulsado por una nueva curiosidad, recurrió a los libros y a la educación como medio de escape. Se sumergió en la literatura, buscando consuelo y conocimiento en las páginas de innumerables libros. Fue entonces cuando se topó con algo que alteraría para siempre el curso de su vida: la religión. El catolicismo se convirtió en un faro de luz en la oscuridad de la existencia de Nobles. Encontró consuelo en los rituales y las enseñanzas de la fe, y asistía a misa con una dedicación inquebrantable. Su transformación fue extraordinaria, ya que profundizó en los principios del catolicismo, abrazándolos con fervor. En una asombrosa muestra de compromiso, Nobles se convirtió en miembro laico de la orden, dedicándose a atender a sus compañeros de prisión. Asumió el papel de guía espiritual, ofreciendo consuelo y apoyo a los que habían perdido el rumbo. Su devoción iba más allá de la mera participación, ya que incluso oficiaba misas y dirigía el culto de sus compañeros. Pero la última comida que pidió Nobles tuvo un significado especial. Para su última comida, eligió la Eucaristía, un sorbo de vino y una hostia. La Eucaristía, ritual central del catolicismo, encierra un profundo simbolismo para los creyentes. Representa el cuerpo y la sangre de Cristo, una comunión sagrada con lo divino. El hecho de que Nobles eligiera la Eucaristía como última comida habla de la profundidad de su transformación religiosa. Sin embargo, fue ejecutado el 7 de octubre de 1998. Odell Barnes. Era una fría noche de noviembre de 1989 cuando la pacífica ciudad de Wichita Falls, Texas, quedó marcada para siempre por un crimen brutal que perseguiría a sus habitantes durante años. Helen Bass, una mujer de 42 años, fue víctima de un horrible acto de violencia que acabaría conduciendo a la condena de Odell Barnes Jr. Aquella fatídica noche, Bass volvía a casa del trabajo sin saber que el peligro acechaba entre las paredes de su propia casa. No sabía que Barnes había irrumpido en su casa, esperando pacientemente su llegada. Al entrar en su casa, Bass se vio sorprendida por el despiadado ataque de Barnes. Los detalles del crimen son escalofriantes. Barnes robó a Bass, la golpeó sin piedad y luego la apuñaló repetidamente. La brutalidad de la agresión fue inimaginable, pero no terminó ahí. En un último acto de crueldad, Barnes disparó fatalmente a la cabeza, extinguiendo la vida de una mujer inocente. La comunidad quedó conmocionada e incrédula al difundirse la noticia del espantoso asesinato. Las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una investigación, decididas a llevar al autor ante la justicia. Su atención no tardó en centrarse en Odell Barnes Jr., un hombre con antecedentes penales por robo. Las pruebas forenses y el testimonio de los testigos desempeñaron un papel fundamental en la condena de Barnes. Los investigadores descubrieron las huellas dactilares de Barnes en una lámpara de cabecera que había sido utilizada como arma para apalear a Bass. La presencia de su semen en la escena del crimen no dio lugar a dudas sobre su implicación. Además, el análisis de ADN confirmó que 2 manchas de sangre en la ropa de Barnes eran de Bass. Testigos presenciales también aportaron un testimonio crucial, describiendo haber visto a Barnes invadiendo el jardín de Bass justo una hora antes de que ella regresara a casa. Cuando se detuvo a Barnes, se encontró en su poder una pistola del calibre 32 que pertenecía a Bass, lo que le vinculó aún más con el crimen. El juicio que siguió fue rápido. Las pruebas contra Barnes eran abrumadoras y el jurado apenas tuvo dudas sobre su culpabilidad. Sus antecedentes penales y la naturaleza atroz del crimen pesaron mucho en su decisión. Barnes fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Sin embargo, más tarde surgirían dudas sobre la validez de la condena.
Grupos de derechos humanos y defensores de la pena de muerte expresaron su preocupación por las pruebas forenses y el testimonio de los testigos presentados durante el juicio. Estas dudas darían lugar a la atención de los medios de comunicación internacionales e incluso a protestas diplomáticas del gobierno de Francia. A pesar de la controversia que rodeó su caso, las apelaciones de Barnes no prosperaron en última instancia. Los fallos del sistema de justicia penal, las deficiencias de las pruebas forenses y las incoherencias de los testimonios de los testigos seguirían persiguiendo la historia de Odell Barnes Jr. mientras esperaba su destino en el corredor de la muerte. Mientras Odell Barnes Jr. esperaba su destino en el corredor de la muerte, surgió un rayo de esperanza en forma de un nuevo equipo jurídico y una oleada de atención internacional. Un tribunal federal nombró a 2 nuevos abogados para su caso, que aportaron nuevas perspectivas y una renovada determinación para descubrir la verdad. Los activistas europeos contrarios a la pena de muerte apoyaron a Barnes, aportando la importante suma de $16,000 a su fondo de defensa. Con este apoyo financiero, el nuevo equipo jurídico pudo llevar a cabo sus propias investigaciones y ordenar pruebas forenses que se habían pasado por alto durante el juicio inicial. Sus esfuerzos descubrirían sorprendentes deficiencias en las pruebas forenses presentadas contra Barnes. Se descubrió que las manchas de sangre encontradas en su ropa, confirmadas como sangre de Helen Bass, eran sorprendentemente pequeñas en comparación con la naturaleza violenta del crimen. Otros análisis revelaron un nivel inusualmente alto de ácido cítrico en las manchas de sangre, lo que sugería una posible contaminación y planteaba dudas sobre la fiabilidad de las pruebas. Pero no fueron solo las pruebas forenses las que se sometieron a escrutinio. También se cuestionó la credibilidad de los testigos de cargo. Un testigo, que había identificado a Barnes allanando la residencia de Bass, había dado un testimonio incoherente en distintas ocasiones. Describió haber visto a Barnes aproximadamente 45 minutos después de que Bass hubiera regresado a casa, lo que puso en duda la exactitud de su relato. Las revelaciones descubiertas por el nuevo equipo de la defensa despertaron la atención internacional y encendieron una ola de polémica. Grupos de derechos humanos y defensores de la pena de muerte apoyaron a Barnes, cuestionando la imparcialidad de su condena y los fallos del sistema de justicia penal. El caso llamó incluso la atención del gobierno de Francia, que presentó protestas diplomáticas contra la inminente ejecución de Barnes. A pesar de las crecientes dudas y del clamor internacional, los recursos de Barnes no prosperaron. Las nuevas pruebas y las impugnaciones de la credibilidad de los testigos no convencieron a los tribunales. El 1 de marzo de 2000, Odell Barnes Jr. fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville, Texas. Su última petición de comida no era realmente una comida. Todo lo que quería era justicia, igualdad, paz mundial. En su última declaración dijo: «Me gustaría enviar un gran cariño a todos los miembros de mi familia, a quienes me apoyan, a mis abogados. Todos ellos me han apoyado en todo esto. Les doy las gracias por haber demostrado mi inocencia, aunque no haya sido reconocida por los tribunales. Que sigáis en la lucha y que cambiéis todo lo que se está haciendo aquí hoy y en el pasado. La vida no ha sido tan buena conmigo, pero creo que ahora, después de conocer a tanta gente que me apoya en esto, que todo llegará a su fin y que esto sea fruto de mejores juicios para el futuro. Es todo lo que tengo que decir». Michael Ney. Michael Ney, nacido en Sarre-Louis, Francia, en 1769, comenzó su carrera militar como oficial de caballería, alistado en 1787. Poco podía imaginar que su periplo le llevaría a convertirse en uno de los comandantes más fiables y respetados del ejército francés. Las excepcionales habilidades y valentía de Ney en el campo de batalla llamaron rápidamente la atención de sus superiores. Durante la guerra de la Primera Coalición, se distinguió como un intrépido oficial de caballería, ganándose el respeto tanto de sus camaradas como de sus enemigos. Su ascenso fue rápido, y en 1800, en la batalla de Hohenlinden, Ney ya era general de división. Pero fue durante las guerras napoleónicas cuando Ney dejó verdaderamente su impronta. Como uno de los 18 mariscales del Imperio originales, desempeñó un papel fundamental en las campañas de Napoleón, demostrando su destreza militar y su capacidad de liderazgo. El primer gran triunfo de Ney se produjo en la batalla de Elchingen en 1805, donde sus maniobras estratégicas y su inquebrantable determinación condujeron a las fuerzas francesas a una victoria decisiva. En los años siguientes, Ney siguió demostrando su valía en el campo de batalla. En la batalla de Jena, en 1806, dirigió a sus tropas con una valentía sin igual, contribuyendo a la victoria francesa sobre las fuerzas prusianas. La reputación de Ney como comandante intrépido y audaz fue en aumento, lo que le valió el apodo de «el más valiente entre los valientes», de manos nada menos que del mismísimo Napoleón.
pero quizás el papel más notable de Ney se produjo durante la batalla de 1807. Como comandante de la retaguardia francesa, se enfrentó a las fuerzas rusas. A pesar de su enorme inferioridad numérica, la inquebrantable determinación de Ney y su brillantez táctica permitieron al ejército francés retirarse sano y salvo. Sus heroicos esfuerzos en aquel fatídico día consolidaron su estatus como uno de los comandantes más respetados y de mayor confianza de Napoleón. La lealtad y dedicación de Ney a Napoleón fueron inquebrantables. Cuando se produjo la desastrosa invasión francesa de Rusia en 1812, Ney volvió a comandar la retaguardia. A pesar de las duras condiciones y de los incesantes ataques de las fuerzas rusas, se mantuvo firme, dirigiendo a sus tropas con un valor inquebrantable. La valentía y el liderazgo de Ney durante esta campaña cimentaron aún más su reputación de genio militar. Sin embargo, cuando las mareas de la guerra se volvieron contra Napoleón, el destino de Ney dio un giro dramático. Tras la derrota de Napoleón y su posterior abdicación en 1814, Ney juró lealtad a la restaurada monarquía borbónica. Parecía que su ilustre carrera había llegado a su fin, pero el destino tenía otros planes para el príncipe de la Móscova. En 1815, Napoleón escapó de su exilio en la isla de Elba y regresó a Francia para lo que se conocería como los 100 días. Ney, dividido entre su lealtad a la monarquía borbónica y su admiración por Napoleón, tomó una decisión fatídica. Volvió a unirse a Napoleón, creyendo que su destino seguía entrelazado con el del emperador. Ney no sabía que esta decisión le llevaría por un camino traicionero que culminaría con su juicio y ejecución. Tras la decisión de Ney de unirse a Napoleón durante los 100 días, su lealtad al emperador acabaría conduciéndole a la perdición. Tras la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, Ney fue arrestado y acusado de traición. El juicio del más valiente entre los valientes fue un acontecimiento muy esperado y polémico que captó la atención de toda Europa. El destino de Ney pendía de un hilo, ya que se enfrentaba a un consejo de guerra y, posteriormente, a un juicio ante la Cámara de los Pares. El juicio estuvo marcado por intensos debates y argumentos jurídicos. La defensa de Ney argumentó que se había limitado a cumplir órdenes y que su lealtad a Napoleón era incuestionable. Sostuvieron que las acciones de Ney estaban impulsadas por un sentido del deber y el honor, más que por una intención traicionera. Sin embargo, la acusación presentó un caso convincente contra Ney, destacando su papel activo en los 100 días y su decisión de unirse a Napoleón, a pesar de haber jurado previamente su lealtad a la monarquía borbónica. Una de las principales controversias en torno al juicio de Ney fue la cuestión de la jurisdicción. La defensa de Ney argumentó que, como mariscal del imperio, ahora era ciudadano prusiano y no podía ser juzgado por un tribunal francés. Sin embargo, el propio Ney declaró su identidad francesa e insistió en ser juzgado como francés, utilizando las famosas palabras «soy francés y seguiré siendo francés». Esta declaración avivó aún más los ya acalorados debates en torno a su juicio. A pesar de los argumentos legales y las apasionadas súplicas del equipo de defensa de Ney, finalmente se llegó al veredicto. El 4 de diciembre, cuando los pares fueron llamados a dar su veredicto, 137 votaron a favor de la pena de muerte, 17 a favor de la deportación y 5 se abstuvieron. Solo un voto fue a favor de la absolución. Ney fue declarado culpable de traición y condenado a muerte. La noticia causó conmoción en toda Europa, ya que el destino de uno de los comandantes más estimados de Napoleón estaba sellado. La decisión de ejecutar a Ney fue recibida con reacciones encontradas. Algunos lo consideraron un traidor que había traicionado a su país, mientras que otros lo vieron como una víctima de las circunstancias políticas. La controversia en torno a su juicio y condena no hizo más que intensificarse tras su ejecución. El 7 de diciembre de 1815, Ney se enfrentó a sus últimos momentos. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en París, marcando el final de una carrera militar llena de historia y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia europea. Incluso su muerte fue para los libros de historia, ya que tenía una extraña petición. Se negó a levar los hoyos vendados y pidió dar él mismo las órdenes al pelotón de fusilamiento, lo que le fue concedido. Según los informes, dijo: «Soldados, cuando dé la orden de disparar, disparad directamente a mi corazón. Esperad la orden. Será la última que os dé. Protesto contra mi condena. He luchado 100 batallas por Francia y ninguna contra ella. Soldados, fuego». La muerte de Ney suscitó debates y discusiones que continúan hoy en día. Algunos sostienen que su ejecución fue un acto de justicia necesario, mientras que otros creen que fue un duro castigo para un hombre que había dedicado su vida al servicio militar. Las controversias en torno al juicio y la ejecución de Ney han alimentado la especulación y la intriga, añadiendo capas de complejidad
a su ya fascinante historia. El legado de Ney sigue cautivando a historiadores y aficionados por igual. Sus proezas militares, su lealtad inquebrantable, sus controvertidas decisiones e incluso su extraña última voluntad le han convertido en una figura fascinante e intrigante. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que se reproducen en su pantalla para ver contenidos similares.